Perfecto, entonces nada más les pido que sí pueden ir apagando sus micrófonos para dejar pasando y ya estamos listos. Todo líder está en la búsqueda constante de oportunidades de crecimiento, tanto en los negocios como en su vida y la de su equipo. Busca desarrollar la capacidad de crear e innovar, de luchar frente a los retos del entorno, y en todo este tiempo ha forjado experiencia y ha logrado adaptarse y reinventarse ante los cambios, tomando decisiones que iluminan su camino hacia la excelencia y el bien común. Hemos dado un paso veloz al mundo digital. El mundo encontró la forma de reunirse a distancia. Pero nosotros hallamos la manera de encontrarnos y desarrollarnos de una forma integral. Ahora, USEM Ciudad de México, gracias a más de 60 años de experiencia, presenta una visión al futuro en la formación digital. Una conexión genuina, cercana, pero sobre todo, humana. USEM Online. Un espacio construido por nuestro equipo de profesionales, especialistas en el desarrollo de talento extraordinario. El Centro de Formación USEM Online aprovecha la evolución tecnológica para generar un punto de encuentro genuino y personal, donde la formación potenciará los resultados y el crecimiento de tu organización. Con visión trascendente y utilizando herramientas pedagógicas que favorecen una experiencia vivencial y profunda que marcará el futuro de tu organización. Con USEM Online, nuestros contenidos y programas de formación están más cerca de ti y podrás diseñar cursos y talleres de acuerdo a tus necesidades específicas. Tendrás acceso directo a nuestras metodologías, artículos, libros, videos y mucho más. USEM Online. Lo digital nunca fue tan humano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes, recibirlos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Araceli Valdés, la directora general de USEM Ciudad de México, y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro evento mensual del mes de marzo. Ustedes saben que USEM, la Unión Social de Empresarios de México, se fundó hace 63 años y que estamos desde entonces trabajando por promover principios sociales universales, entre ellos la participación. Este año, 2021, es muy importante el tema de fomentar la participación, entender qué implica la participación y la conciencia ciudadana. Estamos en un año electoral, en un año que puede definir el rumbo de muchas cosas a futuro para nuestro país. Es por ello que en este mes decidimos darle voz a una iniciativa muy interesante, que es la que van a conocer el día de hoy, y también conocerán el contexto en que se crea esta iniciativa, donde podremos poner muchas cosas en práctica a nivel personal, en nuestras organizaciones, pero también, sobre todo, en la parte social. Cada uno de ustedes tiene un poder de influencia en el ámbito en el que están, y creo que es una oportunidad bien grande para no dejar pasar este momento. Muchas gracias por acompañarnos, y quiero darle la bienvenida también y la palabra a nuestro presidente de USEM Ciudad de México, Emilio Díaz. Bienvenido, Emilio. Gracias, Sara. Muy buenos días. No, ya tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean, como dice Sara, bienvenidos a nuestra conferencia mensual. La verdad va a estar muy interesante cuando estamos viendo qué poner, lo que dice Sara, y ustedes saben que siempre está empujando todo el concepto de comunidad. La comunidad USEM, pero también vivimos en una comunidad. Entonces tenemos que hacer conciencia nosotros como ciudadanos, estar enterados, sin que haya ninguna influencia de ninguna clase, pero sí tener conciencia de lo que está sucediendo, de la participación es importante, y el nombre precisamente es eso, la construcción de ciudadanía para generar el cambio que deseas en México. Y este tema es súper importante, y además todos como ciudadanos que formamos una comunidad debemos estar ocupados, no más preocupados, sino ocupados en que el conocimiento llegue, en que las decisiones que se vayan a tomar sean fundamentadas, y que el conocimiento no se quede en un ámbito solamente, sino que pueda permear en las formas que se tiene que permear para que el que nos escucha lo entienda de manera en cómo nos comunicamos. Por eso les agradezco muchísimo a Rudy, a Max y a José Pablo el tiempo, ¿verdad? Va a ser una plática muy interesante y que queremos que ustedes participen también, ¿no? O sea, el formato va a ser de panel, pero vamos a abrirlo a que participen, den ideas y entre todos podamos tener un mejor conocimiento y estar mejor preparados para esto. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con el programa. Gracias, Emilio. A continuación, quiero darle la palabra a Alejandra Álvarez, nuestra gerente de formación y desarrollo, quien nos dará algunas indicaciones técnicas para poder generar una mejor experiencia el día de hoy. Adelante, Ale. Muchísimas gracias, Sara. Pues bienvenidos a todos. Queremos compartirles estas breves recomendaciones que nos van a ayudar a disfrutar al máximo nuestra experiencia en línea. Entonces, para evitar cualquier ruido ambiental, vamos a mantener cerrados todos nuestros micrófonos. Durante toda la conferencia pueden escribir sus preguntas en el chat que está en el menú inferior de la pantalla. Y es importante tener activado en la parte superior del cuadro de diálogo el enviar a todos los participantes. Si desean realizar alguna pregunta de forma oral, pueden levantar la mano con el icono inferior que está en la pantalla de levantar la mano, y con gusto les vamos a abrir el micrófono para cederles la palabra. También queremos establecer un diálogo abierto y en comunidad, por lo que recuerden que su participación, como nos decía Emilio, es muy importante. Si alguien tiene cualquier problema para escuchar el audio durante la conferencia, pueden acceder al audio a través de sus celulares en el número que viene en el correo de confirmación, o bien también pueden comunicarse a las oficinas USEM y alguien les va a ayudar a conectarse. Si los problemas persisten, tienen nuestro número. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a iniciar, como decía Ara, con la parte de las votaciones. Queremos hacer un breve sondeo con una encuesta 100% anónima para conocer y dirigir mucho mejor nuestra exposición. Así es que vamos a lanzar una breve votación. Les debe aparecer de manera natural en sus pantallas unas preguntas. Van a ser prácticamente
4 preguntas. La primera sería si consideran que la construcción de la ciudadanía está relacionada con la labor empresarial. Ya veo que algunos ya están respondiendo. La segunda, si han realizado alguna acción dentro de sus organizaciones o el equipo de trabajo para poder promover el tema de conciencia ciudadana. Si planean votar en las elecciones del próximo junio y qué tanto conocen la trayectoria o datos generales de los candidatos por los que votarán. Vamos a dar unos breves segundos. Veo que ya la mayoría está respondiendo muy bien. Casi finalizamos. Y vamos a ver cuáles fueron nuestros resultados. Muy bien. Tenemos aquí, consideras la construcción de ciudadanía está relacionada con la labor empresarial. Un 90% prácticamente considera que sí tiene una relación directa. ¿Han realizado alguna acción en tu empresa? En el 84% de las empresas ya se ha realizado algo relacionado con el tema de conciencia ciudadana. Y el 95% de nosotros planea votar en las elecciones del próximo junio. Y el 85% conoce poco la trayectoria de los candidatos que votarán. Entonces, pues esto nos da bastante información de cómo podemos enfocar nuestro panel. Muchísimas gracias. Y pues cedo la palabra a Araceli Valdés nuevamente para poder dar inicio a nuestro panel. Muchas gracias, Ale. Pues más bien presentarlos. Ahorita veremos un video de quiénes son nuestros panelistas el día de hoy. Adelante, Carla. Pues para entender justo el contexto de cómo se construye la ciudadanía, le voy a dar la palabra a nuestro panelista inicial, que es José Pablo Camarena, director de proyectos de Bitácora Social. Adelante. Araceli, equipo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y así como lo estamos platicando, creo que ya hay conceptos que se empiezan a poner sobre la mesa que son interesantes de empezar a problematizar. Así que yo también extiendo la invitación a todo el foro que empiece a hacer preguntas, que abramos el diálogo. Y empiezo a compartir mi pantalla que voy a utilizar como referencia para ir platicándoles acerca de la posición antropológica frente a lo que se está viviendo en la actualidad, a lo que viene, e incluso cómo la antropología social aplicada nos puede ayudar a justo a tomar mejores decisiones, a entender panoramas, y ahorita que estamos hablando de ciudadanía, no solo entender el concepto, sino también poder empezarnos a preguntar qué tipo de ciudadanía es la que queremos. Entonces, Rudy y Max, seguramente en la narrativa que vamos a estar haciendo en este panel nos vamos a estar conectando, también nosotros vamos a estar platicando sobre lo que vayamos a estar viendo y comentando el día de hoy. Así que bueno, yo me arranco platicando a grandes rasgos en estos primeros minutos que me tocan de lo que hace Bitácora Social, empresa en la que trabajo y es la que a través de ella hemos podido recopilar ciertos hallazgos, ciertos insights, ciertos conocimientos que nos permiten entender a la sociedad. Cuando nos preguntan qué es lo que hace Bitácora Social en el día a día, es entender a las personas en su cotidianidad. Es decir, entender las realidades que están viviendo a partir de sus percepciones, de la manera en que construyen su imaginario social, cómo se motivan, qué tipo de expectativas construyen y justo esto cómo se empieza a vincular con ciertas temáticas, como puede ser, por ejemplo, ahorita la salud, la parte económica, la parte política, pero también, ¿por qué no hablar del consumo, hablar de la organización doméstica, hablar de muchas otras cosas que también
tienen un interés en términos de estudio académico, pero también en términos de la implicación y del impacto que tienen en la vida social y en la agenda pública de nuestro país. Y entonces, cuando hablamos de cotidianidad, si me pidieran hacer un resumen de cuál es la ecuación perfecta o la ecuación ideal para entender la cotidianidad, yo pondría 3 conceptos sobre la mesa y 3 conceptos que ya han sido tocados un poco ahorita en la introducción. Uno es el contexto, entender muy bien el contexto en cómo se toman decisiones, en el contexto en el que se están también profundizando sobre ciertos significados. Y para poner un ejemplo muy concreto sobre cómo se vive el contexto desde una perspectiva muy sociológica, pregúntenle a cualquier mamá mexicana qué significa el bien comer y te van a dar una cátedra perfecta detrás del deber ser, de lo que significa comer, de todo lo que tiene que ver con el equilibrio, el balance, el plato del bien comer. Y de repente a lo mejor encontramos que esa mamá está en el parque y por atrás pasa su hijo y a lo mejor está comiendo una bolsita de papas o está tomando refresco, y es cuando tenemos que empezar a discutir entre el discurso y la práctica. ¿Y por qué es interesante hablar del discurso y la práctica? Porque en este ejemplo no significa que mamá mexicana esté mintiendo, sino más bien detrás de esa pregunta está sacando el deber ser, la expectativa que hay sobre ella. Pero en la práctica, en su hijo que está corriendo atrás con las garnachas, lo que tenemos que entender es que en ese contexto, tal vez la papita y tal vez el refresco significan entretenimiento, no significan alimentación, y por eso es importante entender que el contexto es fundamental para empezar a comprender la ecuación de la cotidianidad. Un segundo punto es la parte de las conductas, cómo también las acciones determinan mucho de lo que nosotros como ciudadanos, como personas, como individuos, empezamos a regularizar o a hacer normal en nuestra vida cotidiana. Todas las conductas que tiene que ver a través, por ejemplo, de la toma de decisión política, de todo lo que se hace, por ejemplo, en redes sociales, cómo vertimos opiniones y demás, tiene que ver con las conductas con las que estamos adecuados a, pero también las conductas que nos contaminan, por poner algún término mucho más académico, ¿no? Estamos completamente contaminados también de las acciones con las que estamos en contacto. Y finalmente, y esta es con la que me gustaría arrancar y creo que es base fundamental de la antropología, es la cuestión de los códigos culturales. Es decir, cuando hablamos de algún concepto, cuando hablamos de algún significado, cuando hablamos de alguna palabra, ¿qué códigos se empiezan a activar? Y para hablar de códigos, empiezo con esta primera fotografía de la presentación. Por ejemplo, si nosotros habláramos en esta fotografía que estamos viendo sobre el código de seguridad, probablemente, y por el panel en el que estamos y por la situación actual que estamos viviendo, pues probablemente hablaríamos de la seguridad en términos de violencia, de asaltos. Nuestra vista se iría tal vez en la fotografía hacia los candados y las cadenas, pero de pronto con una visión mucho más antropológica podríamos entender también que hay código de seguridad en la postura del señor, ¿no? Frente a su patrimonio, ser miembro de una comunidad, estar ahí frente a lo mejor la tienda que le ha dado perspectiva de futuro a su familia, bienestar cotidiano a su rol doméstico, pero también hay muchísima seguridad, por ejemplo, en la cangurera, ¿no? La cangurera que empieza también a hablarnos de este código de seguridad mucho más hacia la administración financiera, ¿no? Tener el dinero constante y sonante, la liquidez, todo lo que tiene que ver con la toma de decisión inmediata y pragmática. Y finalmente, y porque vivimos en un país donde los significados son eclécticos y se suman, pues los ajos, ¿no? Los ajos que vemos en la pared de la izquierda, porque pues México esotérico, pues los ajos ahuyentan ladrones, entonces todo suma, ¿no? Y también en el código de seguridad tenemos que ver que ahí hay un significado importante. Y empiezo hablando de los códigos porque cuando lo intentemos aterrizar a la parte de ciudadanía, tenemos que entender también qué códigos son los que se están activando, ¿no? Y por poner un ejemplo, hablamos de todo lo que está viviendo ahorita la ciudadanía en términos de la contingencia, en términos de la pandemia, en términos de todo lo que ha cambiado, o más bien todo lo que también ha permanecido, para poder entender cómo se están tomando decisiones, en este caso políticas. Recordemos que es una sociedad en la que vivimos donde uno de los valores fundamentales, uno de los pilares con los que nos movemos es el valor del esfuerzo. El esfuerzo, ¿por qué? Porque somos una sociedad que ha estado acostumbrada a que no le gusta ser medida por los resultados. ¿Por qué? Porque asumimos que el resultado no está bajo nuestro control, ni los resultados políticos, ni los resultados sociales, ni los de nuestro trabajo, ni los de nuestra productividad, ni los que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces preferimos basarnos mucho en el esfuerzo, en las ganas que le echamos, en este performance de siempre mostrar que estamos listos. Y de hecho la contingencia ha extrapolado mucho eso, ¿no? Ha sido un gran escenario para mostrar que estamos listos, el esfuerzo, el chambear, y por eso desde una perspectiva académica social decimos que la verdadera crisis que estamos viviendo es la crisis de dejar de ser productivos. La salud es un eje que cruza a la crisis y a la productividad, pero realmente el mexicano actual no está tanto preocupado por la salud en términos
de enfermedad científicos, sino más bien por el impacto que eso tiene en su manera de demostrar productividad, en su manera de cumplir con un rol social, en su manera de cumplir con un rol doméstico. Entonces, el código de crisis no necesariamente está aparejado a enfermedad o salud, sino muchas veces está aparejado a productividad, trabajo, rol doméstico, y si empezamos a leer entre líneas, pareciera que la crisis entonces no tiene una asociación directa o unívoca con la política, porque la vida cotidiana parece que va a otro ritmo que la vida política. Y en ese sentido, por eso encontramos algunas expresiones como estas, ¿no? Algunas tendencias que vamos a empezar a ver, como el pragmatismo en términos de productividad, del recorte en los momentos de vida. Vamos a poder ser jóvenes y niños por mucho menos tiempo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque bajo esta idea de productividad y pragmatismo vamos a tener que empezar a generar a muy temprana edad, ¿no? Y entonces aquí podemos empezar a hablar cómo la cuestión educativa puede realmente tener un impacto, o incluso cómo empezamos a atomizar ciertas decisiones, ¿no? La pandemia también ha traído esta idea de que mi comunidad está por encima de mi país, y no en un sentido negativo, sino más bien como en esta atomización de cómo se toman decisiones a partir de lo que tengo de manera inmediata, ¿no? De mi colonia, de mi barrio, de mi familia, porque ahí puedo medir, ahí tengo un termómetro muy, muy fehaciente de lo que está sucediendo. Entonces, de pronto, estos grandes discursos nacionalistas o muy patrióticos de todo México salir adelante se empiezan a transformar en esta idea de mi comunidad es la primera base o el primer fundamento para poder salir adelante. Y entonces esto me lleva a decir que en esta atomización y en esta idea de mi comunidad, cuando lo trasladamos al ámbito político, ¿qué es lo que ha sucedido? Que también se han fragmentado muchísimas de las decisiones. El mexicano, ¿qué está viviendo hoy en día? Está viviendo que hay muchos nuevos referentes políticos. Antes de la pandemia, ¿qué teníamos? Teníamos que conocíamos a los partidos políticos, a los grandes tomadores de decisiones y probablemente a nuestros alcaldes municipales, a la gente que teníamos cercana en el gobierno. ¿Qué ha pasado ahora? Que empezamos a tener muchos referentes para malabarear, ¿no? De pronto empiezan a salir muchos personajes políticos, empiezan a salir mucha información en las redes sociales, y el mexicano lo que hace ante esta ola de referentes es empezar a fragmentar su posición. Si a mí me preguntan, en la clase media baja de nuestro país, esta fragmentación empieza a reducirse al grado de conocer lo que tengo más cercano, que a lo mejor es mi alcalde, que a lo mejor es mi gobernador, que a lo mejor es esa persona a la que puedo ver, a la que le puedo transmitir mis necesidades, y fuera de eso se empieza a diluir. Evidentemente, un posicionamiento fragmentado también trae decisiones fragmentadas, en donde incluso hacer una especie de tendencia, que es lo que va a pasar este año, es complicado, porque en esa fragmentación, si lo vemos justo en esta imagen donde todo está rompiéndose, pues empiezan a haber muchos huecos donde entran discursos, posicionamientos, posturas, incluso nuevas alianzas y nuevas formas de ver y vivir la política. Y entonces, en ese sentido, si lo vemos desde una perspectiva extremadamente antropológica, con lo que nosotros hemos podido ver midiendo este feeling ciudadano, este feeling social en estos últimos meses, es que hay un abstencionismo por desilusión. Y si recordamos los años pasados, y más allá de colores, de partidos y de expectativas, pues este abstencionismo pareciera que solo le beneficia a alguien, ¿no? A quien está en el poder. ¿Por qué? Porque este abstencionismo solo refuerza la idea del voto duro. Y entonces en ese voto duro tenemos que construir una ola de información y conocimientos más allá de nuestras preferencias políticas, para poder empezar a entablar una discusión en otra arena. Y por eso hablar de ciudadanía es muy importante. Y para hablar de ciudadanía, y termino con estas dos diapositivas, solo hay que entender dos cosas. Uno, que en estas opiniones múltiples y en esta sensación del mexicano frente a la política, las personas, los individuos, nosotros como mexicanos, sabemos jugar en varias pistas. Es decir, podemos tener nuestro ente político, podemos tener nuestro ente social, nuestro ente familiar, y por eso, desde la forma en la que hacemos encuestas, en la que hacemos sondeos, las palabras que utilizamos, es importante porque nos puede llevar a diferentes derroteros. En esta diapositiva lo que quisiera mencionar es que cuando el mexicano se acerca a la política, hace una distinción muy, muy, muy clara entre lo político, el gobierno, la persona y el cargo. Y para explicar esto en términos mucho más coloquiales, permítanme usar la analogía con el mundo del fútbol o de los deportes. Cuando hablamos, por ejemplo, del fútbol, lo político tendría que ver con la liga, ¿no? El deporte, el fútbol, todo lo que está sucediendo alrededor. El gobierno tiene que ver con
la temporada actual, qué es lo que está sucediendo con mi equipo actualmente. A lo mejor no me está yendo muy bien en esta temporada, pero sé que en las siguientes puede mejorar. O si lo comparo con las temporadas pasadas, a lo mejor todavía hay una ilusión, una esperanza de que ahorita nos vaya bien. Cuando hablamos de la persona, hablamos de nuestro atleta, de nuestro futbolista favorito, de nuestro jugador insignia. Y ahí cuando hablamos de la persona, ya no estamos midiendo tanto decisiones, ni estamos midiendo cuestiones de agenda pública, sino estamos midiendo actitudes, códigos, una valoración mucho más moral, mucho más de conectividad, mucho más de diálogo incluso. Y por eso no sorprende que tanto personas del gabinete del presidente como nuestro presidente actual haya conectado con muchas personas, porque más allá de estar de acuerdo o no con el tono que utiliza, con la forma en la que comunica mensajes, sí ha podido conectar con esta cuestión mucho más cotidiana. ¿Por qué? Porque entiende el contexto, entiende los códigos y entiende las conductas. Y por eso elegimos esta foto de esta diapositiva, en donde el detente para algunos de nosotros podría funcionar como algo completamente alejado de la realidad, a lo mejor hasta una superchería política y demás, pero tenemos que entender que en la vida cotidiana de las personas, si regresamos al ajo del señor de la primera fotografía, pues de repente hay un código ahí conectivo, y por eso la persona de pronto en nuestra política resulta tan importante. Y al final el cargo tiene que ver con si eres delantero, con si eres defensa, con si eres portero, cómo cubres tu posición. Entonces, en ese sentido, en estos 4 ejes, tenemos que empezar a ver cómo podemos comunicar en cada uno de ellos, qué podemos extraer en términos de esta sensación y sensibilidad cotidiana, y cómo a partir de eso podemos construir un buen proyecto. En ese sentido, el proyecto que a continuación les va a presentar Rudy. Yo solo termino con esta última diapositiva, mucho más esquemática, para poder comprender cómo se vive hoy en día, marzo 2021, la cuestión de la política y cómo se está nutriendo de otro tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, 3 grandes puntos: la política, los medios y la cotidianidad. Y si empezamos a desglosar el esquema, vemos cómo cuando se habla de cotidianidad junto con los medios de información, todo lo que estamos hablando ahí es de perspectivas, opiniones, posturas, posicionamientos, y en ese sentido sí estamos identificando una saturación de todo ello, ¿no? Y esta saturación solo ayuda, uno, a confirmar mi posición y a pelearme con el que no la tiene, ¿no? Y en ese sentido, en términos de la perspectiva, la política todavía no termina de entrar. ¿Por qué? Porque entre la cotidianidad y los medios hay una cuestión muy individual, muy personal y mucho donde mi opinión es la que prima. Cuando conectamos cotidianidad con política, es cuando vimos el mundo y el juego de las expectativas. ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Qué tendencias? ¿Qué tipo de cosas son las que estoy problematizando en términos de oportunidades y resultados? Y hoy vemos que hay una lejanía muy, muy fuerte entre la cotidianidad y la política. Mientras se espera coordinación, estamos viendo muchas contradicciones. Y mientras eso siga muy lejano, también la posición del ciudadano frente a la toma de decisiones va a estar igualmente alejada. Y finalmente, cuando conectamos política y medios de información, la polarización, ¿no? Si lo queremos ver en términos de la semántica actual, fifís contra chairos, empresarios contra el pueblo bueno, pongan ustedes los ejemplos que ya conocen, pero también lo estamos viendo en términos mucho más del día a día, como entre niveles socioeconómicos y culturales, sobre todo nuestra media baja contra nuestra media típica, también empieza a haber una separación de brecha social en el sentido de quién lo está haciendo bien en la pandemia, quién no, quién sigue afuera, quién se cuida, y de pronto la conexión entre política y medios solo ha hecho que se confirme esta polarización y que se vaya extendiendo. Si unimos todo, es una evaluación, y la gran pregunta es qué tipo de evaluación y de resultados son los que queremos. Y por ello, la gran pregunta es, sí, construyamos ciudadanía, pero no solo eso, sino qué tipo de ciudadanía es la que queremos construir. Pues yo con eso termino, le doy la palabra a Rudy y evidentemente me quedo aquí para el diálogo, para la participación y para las siguientes preguntas. Entonces, Rudy, todos tuyos los micrófonos, muchísimas gracias y seguimos. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, pues, como siempre, excelente toda la información que manejan ustedes. Y justamente nosotros empezamos a colaborar con Pablo el año pasado en esta idea de querer empezar a construir algo para poder crear ciudadanía. Yo voy a empezar mi presentación. Me dicen cuando ya vean mi pantalla, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces voy a empezar mi presentación con un videíto que acabamos de hacer, que explica un poco el por qué estamos también nosotros desarrollando esto. El otro día nos subimos a un taxi y le preguntamos al taxista si sabía cuál era el trabajo de un diputado. Nos contestó que no y que nunca había votado. Para nuestra sorpresa, esa pregunta la hemos seguido haciendo a donde vamos
y casi nadie sabe contestarla sin importar a qué se dedica. ¿Y por qué habríamos de saberlo? Hace 25 años el gobierno decidió eliminar las materias de civismo y ética del sistema educativo. Esas materias, entre otras cosas, nos explicaban cómo funciona este país. ¿Te imaginas un país en el que sus ciudadanos no saben cómo funciona? Ya lo estás viviendo. Por eso cuando la UNAM hizo un estudio de civismo 10 años después, encontró que solo el 23% de los mexicanos saben cuáles son las obligaciones de un ciudadano y que el 89% de los mexicanos afirman que las leyes se deben desobedecer si les parecen injustas. Si no sabemos cómo funciona México, que no nos extrañe que no podamos ponernos de acuerdo en lo que es mejor para el país. Que no nos extrañe que el 53% de los mexicanos no vote. Y que no nos extrañe que se tomen malas decisiones desde el gobierno si ellos tampoco saben cómo funciona México. Cuando alguien no conoce el beneficio, no realiza el esfuerzo. Pero cuando alguien comprende el beneficio, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Queremos que las elecciones sean motivo de entusiasmo nacional, que todos salgan a votar, que los ciudadanos aprendan a exigir a sus representantes y que los representantes tomen mejores decisiones para México. Para lograr esto, nos pusimos una simple tarea: explicar de manera sencilla y en videos cortos cómo funciona México, para que podamos debatir los temas, no discutirlos, y empecemos a sacar adelante a este maravilloso país. ¿Nos ayudas? ABC Ciudadanos, construyendo ciudadanía. Pues así fue como nació este proyecto y quiero que se lleven de la plática que les vamos a dar hoy es que una de las cosas que necesitamos hacer es dejar de polarizar el país porque no va a ayudar a nada. Justamente hace unos días, leyendo la biografía de Trevor Noah, un comediante y periodista fabuloso, platicaba en su infancia cómo él había nacido con toda esta cultura del apartheid en África, que apartheid es una palabra en afrikáans que quiere decir separación. Y empezando a escucharlo, la verdad es que tener esta visión de ver a un país en el que no conoces la cultura, me empecé a dar cuenta que se asimilaba mucho con lo que estábamos pasando, porque él explicaba que justamente el éxito del apartheid y de poder separar al país, cuando eran 8 africanos por cada inglés y que podían fácilmente retomar el país, fue en dividirlos por tribus y a través del odio, que es un poquito lo que está pasando ahorita en México, ¿no? Yo diría que más bien lo que acabó sucediendo fue un apartheid porque estaban entonces a través del odio haciendo que se fragmentara el país. Y esto cuando sucedió todavía no existían las redes sociales. Hoy las redes sociales además traen un reto súper interesante porque suma mucho este tema de polarización. Y de aquí me robo una cita de Alessandro Barico. Hoy Google es en sí mismo un experto en nada, es consultado como si fuera un oráculo porque es capaz de dar cuenta al milímetro del juicio de millones de personas, lo que establece un principio de nuestra era. La opinión de millones de incompetentes es más fiable que la de un experto. Y eso es tremendo, tremendo porque es lo que estamos viviendo ahorita. Y por eso cuando se habla del círculo verde, que es este segmento de la población que tiene esta capacidad de mover los votos y poder decir para dónde van, quiénes son los que van a ganar, pues obviamente pues con todo este tema de las redes sociales pues no está sumando porque no están empapados de esta información y estamos cayendo en discusiones en las redes sociales, ¿no? Robert Guillén dice que un debate es un intercambio de conocimiento y una discusión es un intercambio de ignorancia. Y es justamente lo que está pasando con las redes sociales. Si yo no sé, y además hay estas opiniones que se encuentran a través de los algoritmos, pues estamos teniendo estas discusiones y esta polarización. Entonces nos dimos cuenta que fue cuando empezamos a trabajar con Pablo y con Max, que para que la gente pueda entender qué está pasando, primero tiene que entender cómo funcionan nuestros sistemas políticos y económicos. Y esto es fundamental, porque si no, entonces estamos cayendo en esta polarización del país, en este México polarizado, porque estamos luchando contra creencias que están siendo exponencializadas por las redes y por las tecnologías de información. Cuando yo no tengo el conocimiento, entonces vamos a pelear por lo que yo creo contra lo que tú crees. Y yo puedo creer en la Virgen de Guadalupe, pero también puedo creer que fulano o sutano son buenos gobernantes o son buenos partidos. Y ahí es donde empiezan los problemas de lo que hemos estado teniendo, porque si se ponen a pensar, ustedes ya tienen toda la estadística porque les ha llegado toda esta información. Hoy en México somos 2-1 los que queremos que cambie el país, pero no nos estamos poniendo de acuerdo, estamos polarizados. Está pasando lo que sucedió con el apartheid en África, ¿no?
Y lo que está sucediendo hoy es que cada vez que nosotros atacamos las creencias de alguien, lo que estamos haciendo es reforzando. Esto está demostrado científicamente por un fenómeno que se conoce como el backfire effect y tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Nosotros, como tenemos las creencias en el cerebro, no funcionan de manera aislada. No es que si yo creo en la Virgen Guadalupe y creo en el Pumas, cada una de estas funciona de manera aislada, sino que se van construyendo en un sistema de creencias que es lo que me da la perspectiva de cómo yo veo el mundo. Entonces, cuando alguien quiere atentar contra una creencia mía, la que sea, y me dice, oye, pues el Pumas es muy mal equipo de fútbol, y entonces trata de entrar esa nueva pieza de información, no entra solo para la de los Pumas, entra para toda mi casa completa y todo mi sistema. Y lo que se ha encontrado cuando meten a personas en escáneres de cerebro para ver qué sucede en el cerebro cuando le tiran contra su creencia, el cerebro lo procesa como si fuera una amenaza de muerte. Se activa la amígdala. A pesar de que es un hecho y es un dato duro, se activa como si fuera una amenaza de muerte y el acto seguido lo que hago es reforzar mi creencia. Y ese es el problema que tenemos ahorita con las redes sociales, que nosotros cada vez que compartimos un meme que está atacando a mis compatriotas, que está viendo contra sus creencias, estamos reforzando y estamos dividiendo el país, ¿no? Nos estamos apartando. Entonces, creamos nosotros este proyecto, el objetivo de ABC Ciudadanos, que empezamos el año pasado a trabajar con Pablo, también con Max y con mucha más gente que se ha sumado, es educar a la población más vulnerable a la manipulación o al círculo verde con información básica de ciudadanía a partir de temas de su interés con miras a construir una verdadera democracia. Les platicaba Pablo efectivamente que tenemos esta manera de evaluar hoy a nuestros candidatos en las que toman en cuenta todas estas cosas, la cotidianidad, los medios y la política, y justamente la parte que no conecta es la parte que está más lejana, que es cuando se cruza política con cotidianidad. Las personas no entienden cómo impactan las decisiones políticas en su vida diaria porque no lo hemos aterrizado ahí. Cuando nosotros hablamos de conceptos como economía circular, democracia, diputados, impuestos y demás, clase media de baja de México no entiende lo que estamos hablando y no conecta con su cotidianidad, por eso está tan lejano. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, crear este puente para que vayan entendiendo y puedan conectar la parte política con la parte cotidiana y poder decir, oye, esto sí me afecta lo que están haciendo los diputados o lo que van a hacer o lo que está haciendo la persona que está tomando las decisiones. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar esto? Pues lo primero que decidimos fue, obviamente, apuntar a sus creencias, ¿no? Por ahí Seth Godin nos dice que las personas siempre creen los que se dicen ellos mismos y los líderes les dan a las personas historias que se puedan contar a ellos mismos. Entonces partimos de ahí. ¿Cómo empezamos a partir de lo que creen hoy? Empezarles a dar datos para que entonces podamos debatir. No sea un tema de yo creo esto, ahora ya sé esto porque ya me diste el dato sin polarizarlo porque no estás atacando mis creencias y ahora sí podemos empezar a discutir y a debatir qué es lo que mejor nos conviene para todos y ese 2-1 que se haga realidad. ¿Cómo estamos haciendo esto hoy día? Desarrollando contenidos educativos a través de videos animados, creando videos cortos con los que el público meta se identifique con temas básicos de ciudadanía. Lo estamos tratando de viralizar, distribuyendo los contenidos de manera orgánica a través de redes sociales sin trazabilidad, utilizando WhatsApp y todos los chats que hay. Y también estamos empezando a buscar pagar pauta en redes trazables, Facebook, Twitter y demás, para que la gente les llegue los contenidos. Y a través de la medición también, midiendo el impacto de los contenidos, evaluando periódicamente nuestra audiencia. Esto lo estamos empezando a hacer de la mano de Bitácora Social, que tiene un equipo de antropólogos sociales por todo el país para ver cómo están impactando los contenidos. Ahora, en términos de cómo estamos construyendo los mensajes, nos basamos mucho en la propuesta que tiene Gabriela Arriba en este libro que se llama México Rifado, en donde plantea, y justamente lo que decía Seth Godin, ¿no? Si les contamos a las personas historias que ellos se crean, pues ellos tendrían que ser los protagonistas. Y la propuesta de Gabriela Arriba, la verdad es que es muy interesante porque plantea que para que conecten los mensajes, tiene que ser la persona a la que diriges el mensaje el héroe. Él tiene que ser el héroe y el protagonista de esta historia. Y así fue como construimos esta estrategia en donde estamos buscando empresarios que nos ayuden a crear estos contenidos para construir ciudadanía y México sea el beneficiado. Nuestro héroe es el círculo verde. Esta clase media baja de la que hablaba Pablo es el héroe porque estamos educándolos cómo funciona México contra esa ignorancia que hay hoy de cómo funciona el país y que se fue a partir de que quitaron muchas materias fundamentales en el sistema educativo. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Durante un año estuvimos trabajando con el equipo Bitácora, con Max y con muchas otras personas que se han sumado para tratar de crear una metodología que nos permita que los contenidos conecten con las personas y los podamos educar. Esto que están viendo es nuestra metodología con la que hoy estamos creando los contenidos. Primero elegimos el tema a tratar. ¿Qué queremos hablar? ¿Qué es un diputado? Perfecto. Después el equipo de Bitácora nos da un taller que tiene que ver con ese tema.
a nivel de códigos culturales, cómo lo maneja la clase media baja para que nosotros podamos entender cómo empezar a hablar a ellos. Esa clase media baja está configurada en familias clánicas y de ahí decidimos quién es el embajador que podría mejor llevar eso que va a aprender, ¿no? Y el tema es el tema de diputados, o el tema si es economía, o el tema si es trabajo, probablemente sea el proveedor de la casa. Entonces, para él va a ser el héroe de nuestra historia. Después vemos qué les interesa, porque otro de los problemas que tenemos es que la política no interesa. Y la política además es un tema que en muchos casos no se habla porque además crea polaridad dentro de las casas. Oye, si me interesa el fútbol, entonces utilicemos ese tipo de intereses para hablar sobre un tema sobre el tema que nos atiene en cada contenido. Después se trabaja un guión con equipo de creativos. Tenemos también gente muy buena y muy profesional trabajando en esta área, que están donando su tiempo. Nos revise el equipo de Bitácora que estemos hablando en el código cultural y que no estemos cayendo en estereotipos, que lo hicimos mucho al principio. Ahorita les voy a enseñar algo que comenzamos a trabajar. Después nos metemos a escoger un diseño que haga clic y que conecte con ese embajador, y revisamos junto con el equipo de Bitácora antes de nosotros empezar a lanzar las cápsulas. Para que entiendan un poquito más el proceso, como les decía, lo primero que hacemos es elegir el tema. El equipo de Bitácora todo el tiempo nos está dando talleres para entender cuáles son los temas que les preocupan y los podamos nosotros atacar por ahí, ¿no? Aquí pueden ver los 4 temas que estamos ahorita trabajando, y además tenemos claro quién es el embajador de la clase de la casa que puede llevar mejor el tema. Una vez que vemos el tema, ellos nos dan un taller, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la primera cápsula que tenía que ver con economía circular, cómo explicamos economía circular y que ellos al pagar también está ayudando a México pagando impuestos y que eso paga muchas cosas, pues entonces nos dieron un taller de cultura financiera del mexicano, en donde además nos explicaron pues la dimensión simbólica y emocional del dinero en ese contexto sociocultural, las herramientas de organizaciones financieras y la ruta del dinero. Entonces, una vez que escogimos eso, definimos que en ese momento iba a ser el miembro de la figura clánica al que le íbamos a dedicar esa primera cápsula era uno de los proveedores, que decidimos que era un tío. Le pusimos Don Neto y empezamos a ver cuáles eran sus intereses. Cuando estábamos empezando la pandemia y se dio la primera ley seca, por ahí salieron pues todo el mundo a comprar cervezas y dijimos, pues hablemos de las chelas, ¿no? Porque la chela es un recurso importante ahí en las casas, y a partir de las chelas empezamos a trabajar. Se capacitó el equipo creativo con unas técnicas para desmitificación, para no caer en contenidos de polarización. Se hicieron muchas ideas creativas en la primera cápsula para poder encontrar algo que conectara, que nos estuvo vetando todo el tiempo el equipo del Bitácora. Escogimos diseño gráfico pues que pudiera ser atractivo. Y por ejemplo, fue nuestro primer line-up de personajes, ¿no? Del lado de izquierda a derecha se los presento. El primero era el dueño de la cervecería, después era Don Neto, que era el protagonista de la cápsula, después el dueño de la tienda donde iban a comprar las cervezas, y después estaba el político, que en ese momento, cuando nosotros empezamos, era un gobernador, pero ya luego Pablo nos dijo, no, tiene que ser presidente municipal, porque clase media baja no entiende que es un gobernador, tiene que ser presidente municipal. Bueno, pues si ponen atención, lo primero que nos regañaron el equipo Bitácora Social, les dicen, oigan, dejen de manejar estereotipos, no pueden ser más altos los dueños de las cervecerías y los gobernadores que la gente del pueblo, porque pues, estamos cayendo otra vez en una caricatura. Y para que se den una idea, pongan atención en este personaje que era nuestro presidente municipal. Después de trabajar con el equipo de Bitácora, pues fue el último line-up de candidatos a nuestro presidente de esta cápsula, ¿no? Que ya era una persona que conectaba más, que como decía Pablo, a la hora que les presentaba de cómo evaluamos a los más actitudes que sean familiares, mías y demás, ¿no? La verdad es que nos hemos metido muy a fondo a trabajar con eso, y nos han ayudado Bitácora desde construir escenarios a todo lo demás. Hoy, y no me detengo mucho en el equipo, pero cada vez se suma más gente que nos está ayudando a construir estos contenidos. Traemos por ahí 3 milestones fundamentales, que es junio 2021, elección para diputados y gobernadores. Todos los temas ahorita lo estamos trabajando en función de eso. Marzo 2022, revocación de mandato, y julio 2024, elección presidencial. Y la manera en la que estamos nosotros ahorita fondeando este proyecto es a través de crowdfunding, que es lo que necesitamos para nosotros poder producir al menos una cápsula semanal con esta técnica de animación y demás. Pues necesitamos por lo menos 1,500 empresarios que nos apoyen con $300 mensuales. Es la manera en la que hoy estamos fondeando. Por eso la importancia también de platicar con ustedes para que se pudieran sumar. Tenemos también lo que estamos pidiendo es que nos ayuden a distribuir. Los empresarios tienen muchas personas de clase media baja que colaboran con ustedes como empleados, y crear estas redes de distribución es fundamental para que lleguen esos contenidos y la gente empiece a entender cómo funciona México.
Entonces ahí al final les vamos a poner también la liga, pero si se suman a ABC Ciudadanos, ahí pueden ver los contenidos. Si no quieren apoyar en la parte económica, se pueden inscribir para que les mandemos las cápsulas y ustedes las distribuyen a sus empresas, porque también nos ayudan mucho con la parte de distribución. Y bueno, esa es parte de lo que estamos haciendo nosotros para este segmento que es clase media típica o clase media baja, perdón, clase media dinámica o clase media baja. Y de ahí, bueno, pues la otra parte que también que platicamos con Max y que era importante que les presentara, y ahí les cedo la palabra, pues es un proyecto que trae Max de una escuela de ciudadanía para clase media típica y clase media alta, que es en otro formato y con otras herramientas, ¿no? Max, es todo tuya la... Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Rudy. Pues bueno, ha sido todo un placer conocer a Pablo y a Rudy y aprender muchísimo de ellos. Yo desde hace rato traía esta idea de generar una escuela de ciudadanía que nos llevara a otro nivel de debate. Y les platico por qué y déjenme me regreso un poquito a la historia reciente de México y la no tan reciente, porque creo que es importante la explicación, sobre todo respecto de la clase media, a la que le tenemos demasiada confianza en términos de lo que creemos que sabe, de la educación que creemos que tiene, de la capacidad de colaborar en las grandes discusiones que creemos que tiene, y en realidad no la tiene, ¿no? Déjenme platicar un poquito, dividir la historia del país en los primeros 60 años de los 30 a 1994 y los últimos 27 años. Porque en los últimos 27 años México se ha transformado por completo, el Estado mexicano se ha transformado por completo, la manera de hacer política se ha transformado por completo, la manera de ejercer el poder se ha transformado por completo, pero la ciudadanía no tanto. A ver, durante los 60 años que corren de los 30 a 1994, era muy fácil entender qué era el poder. El poder era un gran aparato de gobierno donde había un solo partido que se repartía entre ellos la manera, la forma y el ejercicio del poder permanente, ¿no? Los ciudadanos nos fuimos acostumbrando a que el poder era un bicho que no estaba a disposición nuestra, era un instrumento que no estaba a disposición de los ciudadanos y que se repartían entre una clase política que se cuidaba mucho, de no repartirlo, cuidaba mucho de no compartirlo con otros que no pertenecieran a esa clase política y que simplemente le decían al ciudadano, tú dame tus impuestos, yo me encargo de transformarlos en algo y tú no te preocupes qué ni cómo, porque eventualmente tendrás algo de seguridad, algo de educación, algo de salud, papá gobierno te cuida, ¿no? Ese sistema hizo crisis a partir de los 70, 80 sobre todo, detonadores muy importantes como el sismo del 85, la crisis económica del 87, todo el tema del fraude del 88, detonaron una serie de cambios y reformas que nos llevaron al 94. Y a partir de ahí, el país empezó a cambiar de manera dramática. Dramática desde crear un instituto electoral que se encargó de consolidar uno de los temas más importantes que fue los procesos electorales. Y entonces, a partir de 1997, llevamos 8 procesos electorales federales organizados por un órgano plenamente autónomo que se ha encargado de repartir el poder. Ese poder que antes estaba perfectamente estructurado y era vertical y no participábamos nosotros, a nosotros ya nos mandaban a los candidatos hechos de un solo partido que normalmente ganaba. De pronto tuvimos la posibilidad como ciudadanos de empezar a involucrarnos, de empezar a votar, y lo que sucedió en esos 8 procesos electorales es que básicamente fueron legales, fueron procesos reconocidos como transparentes, que provocaron que el voto se transformó en puestos de elección. Pero una de las cosas más importantes que sucedió en esos 8 procesos electorales, 97, 2000, 2003, 2006, 2009, etcétera, hasta el 2018, es que había incertidumbre. Y eso era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Incertidumbre sobre el ganador. No sabíamos nosotros, pero tampoco la clase política sabían quién iba a ganar y cuáles iban a ser los elementos que llevaran a uno o a otro a ganar. Y esto empezó a generar la idea de que en verdad parecíamos una democracia, ¿no? Dejamos atrás 60 años en donde siempre sabíamos quién iba a ganar.
estaba controlado, decidido y predefinido quién iba a ganar. Y de pronto los ciudadanos estábamos involucrados en un proceso en el que la incertidumbre dominaba y algo teníamos que decir nosotros. Pero esos procesos de cambio y de pulverización del poder, de el poder que se hace horizontal, empezó a generar una serie de reformas que cambiaron por completo la vida del Estado, el ejercicio del poder y la relación del poder con el ciudadano. Se creó de pronto un Banco de México que era plenamente autónomo, que puso orden en el sistema financiero mexicano, que puso orden en la relación del peso con el mundo y con el valor, y de pronto los que somos más viejitos, que nos tocó vivir los 80s, que de repente el peso pasaba de 12.50 a 17 a 24 a 150 y a 3,000, de pronto dejamos de vivir esos shocks gigantescos económicos, y entonces nuestra relación con el dinero cambió. Pero luego vinieron reformas, la reforma del 94 al Poder Judicial, que le sacó al gobierno el aparato judicial de su esfera de influencia, y aunque todavía hay mucho que hacer en ese tema, de pronto los ciudadanos teníamos unas cosas que se llamaban jueces, que podían decidir sobre nuestros derechos y no había que tener alguna relación específica con el gobierno. Y después vinieron una serie de cambios importantísimos a la Constitución y a las leyes que siguieron alterando esto. Se crea la Auditoría Superior de la Federación, un órgano del Congreso que se encarga de fiscalizar los recursos de todo mundo, y de repente empiezan a surgir los órganos autónomos que empiezan a cambiar por completo la relación de las empresas con el poder, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica para regular todo lo que tiene que ver con competencia, y en los últimos años el Sistema Nacional Anticorrupción para generar órganos que se encargan del tema. De pronto ese poder vertical, unipersonal, donde se decidía todo de manera previa, se convierte en un estado mucho más horizontal, con diferentes órganos, con diferentes funciones, con diferentes facultades, con diferentes capacidades, mucho más temporales, ¿no? Los políticos ahora duran mucho menos en cargos, en influencia, de lo que antes duraban. De los 90 para atrás teníamos a figuras políticas que durante 30 años eran muy relevantes, pasaban de ser gobernadora, senadora, secretario de Estado, eventualmente a presidente, etcétera. Hoy, digamos, la duración de un político es mucho más efímera, por lo tanto, la relación del público con ellos mucho menos estable, y entonces de pronto todo cambió. Pero nadie se dedicó a educar a la población sobre todos estos cambios. Nadie se sentó a explicarle al ciudadano común, nadie se dedicó a explicarle a los ciudadanos de clase media que estábamos viviendo y sufriendo estos cambios, que de repente nos cambió el esquema financiero, el esquema fiscal, la relación con los diferentes tipos de poderes. De pronto teníamos 7 boletas en la mano y la mayoría de los ciudadanos no sabían para qué eran las 7 boletas que tenían en la mano. Y de pronto estamos en grandes discusiones. Creemos que la clase media tiene la capacidad de involucrarse en esas grandes discusiones, pero en realidad no la tiene. Como decía Rudy hace rato, no solo el taxista, las personas que ustedes y yo conocemos de nuestro sector socioeconómico pueden tener una muy vaga idea de qué es un diputado, pero les aseguro que no saben que los diputados son los que definen el presupuesto de egresos, son los que se encargan de la fiscalización de los recursos. Les aseguro que la mayoría de la gente intuye que no es una buena idea construir una refinería que nos está costando miles de millones en lugar de estar gastando en vacunas, pero no sabe bien a bien quién es el responsable de haber tomado esa decisión, ¿no? Normalmente, porque venimos de esta época en la que todas las decisiones de manera vertical las asumía el presidente, todo el mundo asume que es ese señor el que toma esas decisiones, pero en realidad está muy pulverizado el esquema. Ahora, vivimos en este mundo además en el que el presidente sabe cómo funciona la poca ciudadanía que tenemos, y sabe que el slogan, la frase caricaturesca de la mañanera tiene mucho más track que una explicación que luego quiera dar la Asociación Mexicana de Abogados
o los banqueros de México, o los empresarios, sobre un tema fiscal súper controvertido, o por ejemplo, el presidente tiene muy claro que es mucho más fácil salir en una mañanera y decir, los extranjeros le estaban robando la energía eléctrica a México. Y la reforma eléctrica es para proteger nuestro patrimonio, nuestra energía, que se estaban robando los extranjeros. Y ya, él solo tiene que decir eso, porque sabe que no hay una sociedad civil, no hay una ciudadanía preparada para entender que ni nos estaban robando la energía. La reforma del 2013 fue una buena reforma que generó competencia, transparencia, rendición de cuentas, competitividad, etcétera, pero sabe perfectamente que la respuesta del otro lado, de los empresarios, de los sectores organizados, de la sociedad civil organizada, va a ser contestar con un paper de 50 páginas, un desplegado en un periódico, una serie de comunicados y webinars para tratar de explicar las bondades de la reforma del 2013, mientras la mayoría de la gente se quedó con empresarios extranjeros nos robaban la energía, el presidente nos está cuidando, ¿no? Y en medio no hay nadie haciendo la chamba de educación, la chamba de formación sobre qué es la política energética, cómo debería de funcionar un país en materia energética, cuál es el impacto del carbón y el combustóleo en el medio ambiente, cuál es el impacto de las energías limpias y cómo las nuevas tecnologías las hacen mucho más eficientes y sustentables. En medio nadie está haciendo esa explicación. Y entonces tenemos un debate medio de sordos en el que el político experimentado avienta slogans, mentiras, verdades a medias, que le convienen y le sirven. Los medios de comunicación lo retoman como si fuera cierto, es decir, los medios que van a las mañaneras no hacen un análisis, toman las declaraciones, las ponen en la prensa como si fueran la verdad y los titulares son lo que dijo el presidente. Si el presidente mañana promete 2 millones de nuevos empleos, como lo hizo hace algunos meses, el cabeceo de la nota de 8 columnas de un periódico va a ser 2 millones de nuevos empleos promete el gobierno. Y eso es lo que se queda a la gente, ¿no? Y entonces, en medio, nadie está haciendo la chamba de explicar cómo el crecimiento económico no iba a dar para eso, por qué no hay crecimiento económico, por qué la reasignación del presupuesto no es la adecuada para generar crecimiento económico, etc. Bueno, puesto todo esto sobre la mesa, el proyecto que yo traigo y que he platicado con Rudy y con Pablo y que les quiero presentar a ustedes, es justo el de hacer una escuela de ciudadanos en el que esas cosas básicas de manera sencilla se le explican a las personas del sector de clase media que está normalmente queriendo entrar a las discusiones, ¿no? ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es el gobierno? ¿Cómo funciona la política energética? ¿Cómo funciona la seguridad pública? ¿Quién es el encargado de la seguridad pública? ¿Quién es el encargado de hacer las leyes? ¿Quién es el encargado de interpretarlas? Y de manera sencilla, ir involucrando a las personas que quieren en las discusiones, no solo con información, sino con formación, para que puedan asignar responsabilidades y tengan ganas de participar en los distintos procesos electorales en donde se pueden plantear diferentes alternativas sobre temas que parecen muy complejos. No vamos a lograr nada si la discusión es extranjeros se roban la energía o el presidente no sabe nada. Esos dos polos de discusión son muy frustrantes para la gente que quisiera participar en los procesos. En medio, a mí lo que me gustaría es generar las herramientas para decirle a las personas, esto que sucede tiene esta explicación, estos son los órganos del Estado que hacen eso o dejan de hacer su chamba en esta materia, y estas son las alternativas en estos temas concretos. ¿Para qué? Para que el ciudadano tenga la posibilidad de generar su propio criterio y escoja de la manera más formada posible cuál es la alternativa política que le toca. En resumen, la idea es empoderar ciudadanos para participar en las discusiones,
para estar en las discusiones, para no solo, digamos, sacar su frustración en una reunión de café, sino eventualmente darles la capacidad a través de la Escuela de Ciudadanos, darles la capacidad de estar en las discusiones, de participar activamente en las discusiones y eventualmente generar agenda pública, ¿no? Esa es un poco la idea y pues estoy a sus órdenes para discutir y platicar del tema. Muchas gracias, Pablo, Rudy, Max. Pues ya hay algunas preguntas justo de nuestro público. Le voy a ceder la palabra aquí a los chicos del equipo para que las vayan compartiendo. Adelante. Muchas gracias, Sara. Pues estamos listos para iniciar nuestra sección de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar por la licenciada Margarita Zavala, que nos quiere compartir justamente unas preguntas. Adelante. Muchas gracias, muchas felicidades y bueno, además lo conozco muy bien, lo leo, soy seguidora, fan y todo lo demás. Encantada más con Rudy, y José Pablo. De verdad, muchísimas gracias. Yo me dedicaba mucho a la política, una parte, pues me ha tocado por las circunstancias de la vida, justamente con el mayor contacto ciudadano y con el menor a los medios de comunicación. Y bueno, pero bueno, no voy a alargarme porque vamos a hacer varios. Yo había apuntado algunos detalles. Uno, por ahí les dije que este texto hay una parte de la currícula de secundaria que sí cambió por ahí el 2011. Ustedes son, a lo mejor no les tocó la secundaria con el libro ese, que tampoco crean que es lo máximo. Yo recibo a muchachos de sexto de preparatoria y hay que recordarles que es un diputado, ¿no? Pero es cierto que ya empezamos a cambiar esa parte. Y yo creo que ahí debe haber un trabajo especial de seguimiento que no les toca a ustedes sobre los libros de texto y lo que están diciendo y lo que están trabajando y la facilidad con la que se pueden cambiar. Y la otra, en el término, yo sí creo que parte de lo que tenemos tiene que ver con la democracia procedimental, es decir, con el vacío del contenido de la democracia, porque la democracia no le dice mucho a los ciudadanos. Habría que realmente entre la beca de hoy y la democracia de nuestra vida, pues van a preferir la beca de hoy o la transferencia directa. Pero por ahí yo creo que debe estar un poco el procedimiento, el proceso. Y estoy convencida en la Escuela de Ciudadanía. Yo daba pláticas cuando tenía 20 años a gente en parroquias, en centros sociales, hacía 4 o 5. Y una vez que llegó la democracia, creímos que era para siempre. Y no volvimos a dar nadie una plática de esas. No había manera. Y yo de verdad llegué a dar pláticas a 3 chavos, a 3 señores, sin importar. Y bueno, yo creo que ahí sí abandonamos esa parte. Creo que por ahí hay nunca se habló de legalidad. Creímos que con la democracia llegaban otros valores. Y yo no sé si de alguna manera, este es un acto de defensa personal, pero fue tantas veces que los ciudadanos dijeron que los políticos estaban lejanos, que los políticos se compraron la idea. Y entonces, esa manera, lo digo por defensa personal, porque se ataca yo estuve construyendo un partido político y lo primero que me decían es que no queremos políticos y me daba risa porque enfrente de ellos pues estaba una política absoluta y les decía, pues bienvenidos a la política, si ya están en la asamblea pues ya pasan. Pero yo los conmino a que volvamos a dignificar la política y al político, porque si no es muy difícil decirle a un ciudadano que a esa porquería tiene que entrar. Si nada más lo enseñamos a odiar y a criticar al político y a no reconocerle nada, híjole, tengamos cuidado, porque eso fue separando también a la ciudadanía de los políticos. Y claro que si a alguna gente, si a todo mundo, ya esa clase media, baja y media, que creo que es en la que estamos todos los que estamos aquí, les insistes que la política ha sido un desastre y que los políticos no valen, lo único que va a hacer es que esos ciudadanos lleguen al abstencionismo que decía José Pablo,
a la depresión, a la frustración y no quieran entrar a algo que en sí mismo es malo. Entonces yo ahí conmigo, ¿no? Y se los pido. Y por lo mismo, Rob Riemann decía que uno de los grandes problemas es la amnesia de la sociedad. Y creo que el populismo que tenemos tiene que ver con que se roban la historia. Y esto que tú dijiste, que me encantó, Max, de reconocer lo que se estaba cambiando. A lo mejor no lo trasladamos, no lo supimos bajar, etcétera. Se va un dineral en los presupuestos de comunicación. Es una cosa de vergüenza la comunicación. Esos rubros de comunicación público que en evaluación caben ceros y nadie entiende qué hace el INAI, pero no sé cuánta lana se va en comunicación, pero por lo menos el Tribunal Electoral y el INE gastan una enorme cantidad de dinero, quizá más de presupuesto va en comunicación, y se confunde porque creen que la comunicación va en relación al político o al líder del órgano en lugar de la función del órgano, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, era nada más eso, cómo manejar esta amnesia de la sociedad, cómo poner lo bueno de lo logrado para que no se pierda o no entremos en un tema de depresión social y al mismo tiempo, pues, combinarlos a que hablemos bien de la política y de la importancia de entrar en ella. Bueno, muchas gracias, porque no se trata de escucharme a mí, sino a ustedes. ¿Vas, Max? ¿Voy? ¿Quién? ¿No? ¿Sí? Déjame tomar esta última parte del ciudadano y la política, justo un poco parte de lo que yo quiero construir en Escuela de Ciudadanos. El certificado que yo le quiero dar a los ciudadanos se llama ciudadano político. O sea, yo lo que quiero es que los ciudadanos se asuman como ciudadanos políticos y que la política no es solo de los profesionales de la política. La polis es este lugar común en donde todos vivimos, en donde todos sufrimos, en donde todos estamos, y es este lugar al que todos deberíamos de poner parte de nuestro tiempo, compromiso y creatividad para construir. Y eso es esa es justo la separación que se dio, digamos, en la transición a la democracia, ¿no? Un poco culpa de ambos, de ciudadanos y de políticos. Dijimos, bueno, ya estamos en la democracia, que los políticos me resuelvan los problemas, ¿no? Y un poco como dice Margarita, los políticos dijeron, bueno, pues entonces ya me dejaron solo, yo me encargo y yo veo cómo le hago, ¿no? Justo ese es el gap que se creó, que creo que los tres que estamos aquí queremos empezar a achicar, ¿no? Y hacer que el ciudadano político se sienta parte de la polis, parte permanente de la polis, y que le interese hacer política en su calle, en su colonia, en su municipio, y eventualmente cuando le empiece a entender y le quiera entrar a otros niveles, ¿no? Pero sí, esa es la idea. O sea, la política no es basura. La política es la actividad normal de los seres humanos que vivimos en ciudadanía, ¿no? Una de las cosas más interesantes, uno de los libros que me parece más fascinantes para mí en los últimos años es el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, y una de las cosas más importantes que dice es que lo que nos separa de los animales, a los seres humanos, es la capacidad de colaborar para construir algo que no existe, que solo nosotros podemos imaginar. Eso es lo que nos separa de los ciudadanos. Y ese es, digamos, el sueño de quienes estamos aquí, ¿no? El generar una visión de país y después generar las herramientas para colaborar entre todos para construir ese sueño de país. Eso es lo que nos separa de los animales. Eso es lo que nos hace diferentes. Es decir, lo que dice Yuval, hace poquito lo escuché en un podcast, lo que dice es, un chimpancé puede colaborar para hacer herramientas y para hacer algunas cosas, pero lo que no puede hacer es imaginar un mundo diferente y luego colaborar para construir ese mundo que no existe. Eso solo lo podemos hacer las personas. Esa es la idea. O sea, la idea de construir una escuela de ciudadanía es que imaginemos un mundo diferente y le demos a las personas las herramientas para eventualmente poder construirlo, ¿no? Y eso es hacer política. Yo Margarita, respondí, gracias por tu colaboración, la verdad es que está increíble lo que nos dices. Yo respondí, fíjate que en este trabajo que hemos estado haciendo con Pablo y entrándole al tema y entendiendo a México desde el punto de vista de la antropología social, pues nos hemos encontrado que
que efectivamente hay un trabajo muy fino que hay que ir haciendo y construyendo desde todos los niveles, ¿no? Yo te diría que probablemente desde los niños y a todos los niveles socioeconómicos, pero justamente yo creo que parte del problema que hay de ver a los políticos así es porque no entienden la política. Si yo no entiendo de qué me están hablando y lo que veo pues son unos resultados que no son los mejores, o vino una persona a prometerme algo que no me cumplió y demás, pues obviamente pues el resultado va a ser lo que tenemos ahora, que pues yo no quiero tener nada que ver con estas personas que vienen, prometen y no cumplen nada, ¿no? Pero si empieza la gente a entender el tema de la política y hablando específicamente de mis derechos, por ejemplo, como ciudadano, y entendiendo cómo puedo activarlo, yo creo que solito se va a arreglar ese tema de la parte de los políticos, porque hoy no lo saben, ¿no? Y te platico así de las cosas que hemos ido descubriendo en el camino de platicando con la gente. Tenemos en el equipo de todo, gente que nos apoya en las reuniones de estrategia, hay jueces, magistrados, de todo, ¿no? Porque pues, mi área de expertise no es esa, pero hay gente muy valiosa en eso. Y una de las reuniones platicaba una magistrada. Me duele muchísimo ver, por ejemplo, que le estén pidiendo, mandándole videos al presidente, ahora que fue lo de la inundación en Tabasco, diciéndole que los 3,000 pesos que les van a dar de apoyo no alcanza para poner su tortillería porque necesita 20,000. Y me duele mucho porque si esa persona supiera cómo activar sus derechos, podría estar pidiendo una indemnización y tendrían que estar pagando todo. Y ahí es en donde nosotros vemos que hay una gran oportunidad, porque si nosotros vemos toda esta, a la Constitución como una caja de herramientas para poder vivir muy padre aquí en México, entonces va a cambiar nuestra percepción. Pero hoy no la hay porque no entiendo cómo funciona mi país. Cosas muy básicas no las entiendo. Entonces, esa es la parte a la que estamos nosotros aspirando, ¿no? Con este proyecto de Cero. ¿Y cómo te explico con peras y manzanas cómo funciona para que tú puedas empezar a crearte esta caja de herramientas y puedas empezar a activarlas para que entiendas la política, entonces veas cuál es también la labor importante que hacen los políticos, ¿no? Y por eso insistimos muchísimo nosotros. Estamos haciendo esto, construyéndolo desde cero. Hemos tenido muy buena respuesta con las cápsulas, pero pues obviamente necesitamos ahí mucho la ayuda de ustedes. Si se pueden meter a nuestro sitio y ayudarnos ahí a donar y a distribuir nuestros contenidos, nos van a ayudar muchos. Y los que se quieran sumar también a ayudarnos, Margarita, pues tú conoces mucho el tema de la política, has estado muchísimo a pie, caminando el país. Si de repente nos puedas apoyar ahí también, que te presentáramos lo que estamos haciendo para que también vieras cómo colaborar, pues también, ¿no? Todos, ahorita creo que todo suma para poder sacar adelante a México. Encantada, gracias. Y yo solo sumaría algo, y Margarita, muchísimas gracias por tu comentario, y creo que con esto puedo hacer un puente a un par de preguntas que están en el foro, y me voy mucho con la metáfora que utiliza Rudy, ¿no? De la caja de herramientas. Y voy a decir una verdad que parece tautológica, pero les prometo que no lo es, que es que el mexicano hoy en día vive muy separado la idea de ser individuo y la idea de ser ciudadano. Pareciera que ser ciudadano es una cuestión como un interruptor que se enciende en algunos momentos. En el chat ponían la cuestión de que un buen ciudadano o una construcción de ciudadanía tiene que empezar por la reflexión del voto y la decisión. Yo tal vez desde la perspectiva antropológica creo que es más que eso. O sea, creo que el voto es una expresión política de un ciudadano, pero creo que la construcción de ciudadanía parte justo de esta caja de herramientas y hacerla visible. ¿Y por qué hablo de esta distinción tan patente en el mexicano del individuo y el ciudadano? Porque pareciera, mal que bien, nos hemos acostumbrado a que las cosas se solucionan mejor como individuos que como ciudadanos. Por lo que quieran, que a lo mejor porque ciudadanos no tenemos la información, porque a lo mejor como ciudadanos nos han fallado en términos de las promesas políticas, o incluso porque desconocemos la aproximación que podemos tener con la política. Entonces creo que aquí se convierte en una decisión muy interesante y que seguramente todos los que estamos aquí le hemos reflexionado, que es o aterrizamos la política hacia lo cotidiano o agarramos al individuo y lo acercamos a la política. Pero en ese camino hay muchos checkpoints que se tienen que ir cubriendo. Y uno de esos es generar esta caja de herramientas de la que habla Rudy, para que tanto el individuo como el ciudadano empiecen a conectar por las dos vías, ¿no? Y que se dé como este ejercicio natural del individuo y del ciudadano. Y creo que en el chat ponían que probablemente esto toma mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahorita? Bueno, de entrada sí va a tomar mucho tiempo, pero de lo que se puede hacer ahorita es justo unir esfuerzos, empezar a comunicar este tipo de cuestiones, y yo solo pondría algo desde la perspectiva como más cotidiana.
no caigamos en el juego de intentar, voy a poner una palabrota en la mesa, de educar a la gente, porque sería pensar que con lo que tienen ahorita no están resolviendo su vida cotidiana. Yo solo problematizaría con todo lo que ya tienen, resuelven su vida cotidiana a pesar de todo lo que está sucediendo. Entonces no es un ejercicio de educación o pedagogía como tal política, es un ejercicio donde todos tenemos que empezar a repensar, reflexionarnos y reconstruirnos, ahora sí, como individuos, que la ciudadanía es parte de su ADN. Y tanto las cápsulas como la escuela de Max no pretenden esta idea jerarquizada, verticalizada de vamos a educar a ser ciudadanos, sino más bien vamos a comprendernos con herramientas para todos volver a ser estos ciudadanos que toman decisiones, que se construyen a través de derechos y obligaciones y de conocimientos, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo pondría en el foro y bueno, también ver qué otras preguntas y comentarios puede que hayan y que podamos resolver en estos minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahora quiero ceder la palabra a Carlos Latorre, que tiene otra pregunta. Muchas gracias. Pues felicidades, Max, por la Escuela de Ciudadanía. Felicidades, José Pablo, por lo de Bitácora Social y felicidades, Rudy, por el proyecto de ABC Ciudadanos. Y ahorita un poco ya lo comentaban. Poder lograr un cambio en la cultura, en la clase media dinámica, nos va a llevar toda una generación entera. ¿Cómo le podemos hacer para cortar los tiempos? Porque así como vamos, pues el presidente y el gobierno en turnos van a estar 30 años más y cada día van a ser más populares. ¿Cómo podemos desde la empresa acelerar este proceso? Pero acelerar es meterle el acelerador ya de inmediato. Me parece buenísima esta estrategia de estar difundiendo los videos. Yo ya lo estoy haciendo, hice la lista de distribución, no me cuesta nada todos los viernes que recibo el video estarlo enviando. ¿Cómo le hacemos para que cada uno desde nuestra trinchera le podamos meter velocidad a esto? Porque si no, nos va a llevar el tren. Pues, Carlos, fíjate que yo soy muy optimista, caray. Entonces, yo creo que así como les planteaba esta verdad irremediable que platicábamos al principio de la plática del poder exponencializador de las redes sociales, ¿no? Que la tecnología pues nos permite hacer muchas cosas. Platicaba yo contigo, yo colaboro en un proyecto de la ONU para reducir la brecha digital desde hace 15 años en el que premiamos innovaciones sociales con impacto social, innovaciones digitales con impacto social, el uso de la tecnología para poder reducir las otras brechas, porque la ventaja de la tecnología es que es un puente que te permite hacer mucho más ágil la reducción de brechas. Yo te diría que no tenemos que inventar el hilo negro, en esta iniciativa de la ONU hay N cantidad de iniciativas ya desarrolladas, padrísimas, para poder involucrar más a los ciudadanos. El tema es que pues, nosotros como gente que nos interesa necesitamos sumar. Yo estoy haciendo este pequeño esfuerzo, pero podríamos coordinarnos ahí entre todos y decir, oye, pues aquí yo puedo conectar con la gente, por ejemplo, que desarrolló que traemos por ahí esas ganas de hacer eso, que desarrolló en Portugal una aplicación increíble que se llama Meuparlamento. Y Meuparlamento es como que estuvieras en Tinder, pero de la política. Y entonces te llegan las votaciones por las que van a votar tus diputados ese día, pero en un lenguaje que tú puedes entender y tú le pones swipe right o swipe left si quiero votar en favor y en contra y la gente se está involucrando en las decisiones que ha tomado el Congreso y luego puede ver cómo votó él contra cómo votó su diputado para ver si están de acuerdo o no y los empiezas a involucrar, pero lo bajan a lo que decía Pablo, lo bajo a cómo me va a afectar a mi ama de casa esta decisión que se está tomando ahorita en el Congreso. Y entonces voy a votar en contra, voy a votar a favor si es lo que yo quiero para esto. Y como esa iniciativa te puedo platicar de N cantidad de iniciativas que hay, que ya están desarrolladas, que es nada más cuestión de decir, oye, vamos a organizarnos, pedimos un tema de transferencia de tecnología y vamos a empezar a activar estas herramientas digitales que como pueden ver funcionan muy bien. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo ya muy interesante porque va este año que hemos estado colaborando con Max, con Pablo, de tratar de bajar esos temas, este lenguaje que la gente lo pueda entender. Y lo estamos probando. O sea, yo te digo, tiro por viaje es las capsulitas. El otro día me tocó llevar a darle aventón a una persona que trabaja como manicurista, ¿no? Y entonces,
oye, ¿y tú sabes qué es un diputado? No, y le enseñé la capsulita y empecé a platicar. Entonces les caen los 20 y dicen, oye, pero entonces esto está mal, lo que están haciendo. Digo, no sé si esté mal o está bien, tú te das que decidir, pero ahora ya sabes si tienes esta información, ahora tú decides qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, un pequeño esfuerzo que estamos haciendo, creo que se pueden activar muchos más, sería cuestión de coordinarnos, ¿no? A mí lo que me falta es tiempo, pero yo feliz de seguir armando otras cosas, ¿no? Y otras locuras. Déjame platicarte, Carlos, un poquito el experimento que yo hice aquí en mi cubículo de mi casa cuando empezó la pandemia, con esta pregunta que haces de cómo acelerar este proceso. De pronto ya no iba a dar clase en el ITAM ese semestre y entonces dije, bueno, pues necesito mantenerme activo en esta parte. Y entonces diseñé un canal de YouTube gratuito en el que empecé a regalar mi clase de Derecho Constitucional. Pero yo tengo 2 hijos adolescentes y me dijeron, nadie va a ver un video de 1 hora y media, más te vale que empieces a hacerte a la idea. Y entonces, mi clase de Derecho Constitucional completa del Congreso, por ejemplo, la puse en videos de 15 minutos, a veces de 20 minutos, tratando de que fuera con el rigor de una clase para universitarios, pero también pensando en cualquier persona, de universitario o no, abogado o no, que quisiera entender qué es el Congreso. Lo hice como un proyecto, como iba a durar 4 semanas la pandemia, lo hice para pasar las 4 semanas de la pandemia, y de pronto se convirtió en todo un evento, porque ahora tengo 14,000 suscritos en YouTube, lleva más de 20,000 horas de reproducción, los cursos de derecho, etcétera. Y los comentarios que he recibido de la gente, de gente cercana, pero también de los cientos de mensajes que me ponen abajo los videos es, ya entendí qué es el Congreso. En 15 minutos entendí qué era el Congreso mexicano. Y esa es, creo yo, la manera de acelerar este conocimiento y de ponerlo en manos de la gente, ¿no? Es decir, echa a la basura todo el argot de abogado y me concentré en tratar de comunicarle a la gente qué es el Congreso y por qué te sirve a ti, y la gente lo entiende muy bien. Y esa es la idea a partir de ahora en Escuela de Ciudadanos. Esas cosas, esos contenidos de esos temas que todo ciudadano debe saber, puesto de manera sencilla para que todo mundo pueda entender temas básicos que me dan, como decía Rudy, una cajita de instrumentos para cuando yo tenga que participar en una discusión importante, o para cuando el presidente salga y diga, el Congreso no importa, no, yo ya sé que sí, yo ya sé que a mí ya me explicaron en 15 minutos por qué es tan importante la independencia del Congreso y las funciones que hace. Y eso es lo que necesitamos, o sea, necesitamos ciudadanos empoderados con conocimientos básicos del funcionamiento del Estado, del gobierno, de la política, de las políticas públicas, etcétera, que puedan participar en las discusiones. Es la única manera, yo creo, de acelerar una transformación en el país. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, no sé si alguien más quiere mencionar algo. Bueno, yo quiero mencionar algo. No dije al principio dar las gracias a Carlos, porque gracias a Carlos los conocimos a ustedes y tenemos esta plática. Muchísimas gracias, Carlos. Sigue. Perfecto. Muy bien, pues tenemos otra pregunta. Esta es de Sergio Patlán, uno de nuestros socios, y justo habla de qué acciones son las que se están realizando para que realmente los ciudadanos puedan participar en el proceso político y que haya opciones reales de elección. ¿Qué estamos haciendo para identificar, pulir y promover nuevos liderazgos? ¿Quieres que me la eche yo también, Rudy? Pues si quieres, le entro. Mira, una de las cosas, Sergio, entiendo que hizo la pregunta, ¿cierto? Sergio, una de las cosas más importantes que creo que tenemos que generar es la idea de lo que decía justo Pablo hace rato. Ser ciudadano es una actividad de 24 horas, 365 días del año. No es una cachucha que te pones el día de la elección y te la quitas al día. Es más, cuando sales de la casilla todo frustrado porque tuviste que votar por el menos peor, ¿no? Es horrible. A todos nos ha pasado que
vamos a la casilla y hay que tachar, pues al menos peor. Yo siempre trato de ir acompañado de mi hijo, de mi hija, y porque me obligo a darles la explicación de por qué estoy votando por quién estoy votando. Para que eso no nos suceda, Sergio, creo que lo importante es que nos volvamos ciudadanos de tiempo completo, y entonces ayudemos a generar la agenda. O sea, lo que eventualmente tenemos que lograr en este país es que la agenda que proponen los candidatos durante todo el proceso electoral es nuestra agenda, es la que nosotros les imponemos, es la que nosotros les decimos. Pero el día siguiente de la elección, la idea es ponerlos a trabajar para nosotros, a partir del día siguiente de la elección. Hice una cosa que se llama el Manual de Acción Política para el Ciudadano de a pie, lo encuentras en mi página de internet. Lo bajaron ya 20,000 personas. De pronto este manual se convirtió en todo un éxito y entonces dos moneros muy importantes, Rictus del Financiero y Alarcón del Heraldo, lo ilustraron, y son 100 cosas que puede hacer cualquier ciudadano de aquí al proceso electoral y después del proceso electoral. Entonces la idea es que es gratis, es digital, la idea es que todo mundo haga lo que quiera, o sea, ya lo han impreso, repartido, hay una organización que ya lo mandó a hacer a una editorial con su propio dinero, y entonces se está moviendo en redes sociales, se movió en WhatsApp, etcétera. Entonces la idea es eso, empezar a generar ese tipo de instrumentos. Lo hicimos hasta con cuadritos para que la gente lo pusiera en su refri y fuera, digamos, marcando desde tener mi credencial de lector hasta al día siguiente de la elección, cómo puedo estar dando lata al candidato que ganó para hacerlo. Esas 100 cosas las podemos hacer cualquiera. Y esa es la forma de no vivir frustrados con que solo somos ciudadanos el primer domingo de junio y dejamos de ser cuando salimos de la casilla. Y yo agregaría esta parte que decía justamente el tema de cómo vamos a formar estos líderes. Creo que si nos vamos un poquito a las raíces del tema de ciudadanía, tiene que ver con el sentido de comunidad, que es algo que se ha perdido muchísimo en México. Y la verdad es que cuando tú apelas a ese sentido de comunidad, ni siquiera tienes que preocuparte por la formación de líderes, porque siempre estás pensando cómo le hago para sumar a la comunidad antes de ver cómo le hago para nada más jalar para mí, ¿no? Y esa parte se ha perdido muchísimo en México. Yo tuve la fortuna de haber crecido en Chiapas, ahorita me encuentro aquí por un tema familiar, y justamente nosotros veíamos esa parte, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen un profundo sentido de comunidad que a nosotros se nos ha olvidado. Y me acuerdo que alguna vez una maestra nos platicaba justamente de una anécdota de que ella le tocó vivir en una de las comunidades de Taniperlas aquí en Chiapas, en donde se murió una persona por un accidente y querían llamar al Ministerio Público y les dijeron no podemos llamar al Ministerio Público. Y entonces encerraron a todos estos investigadores que estaban ahí y luego los llevaron a ver su proceso en el que juzgaban a la persona que había pues matado a otra persona por accidente. Y una de las cosas que les llamó mucho la atención era que justamente esta persona le decía, toda la comunidad le decía, bueno, pues tú hiciste esto, ahora te vas a tener que hacer cargo de esta familia. Y todos los hombres de la comunidad dijeron, bueno, ¿cómo te ayudamos para cultivar la tierra? Porque mataste a esta persona que se quedó sin cabeza de familia. Y una de las cosas que dijeron a las personas, a mi amiga que estaba ahí, le dijeron, mira, si nosotros hubiéramos ido al Ministerio Público no resolvemos nada, porque entonces se quedan 2 familias sin cabeza. Y ya se quedó una porque ya se murió, no podemos hacer nada para esto, pero lo que podemos hacer es ayudar a esta persona que se quedó sin el marido para poder cultivar su tierra. Esa parte del sentido de comunidad es mucho lo que se ha perdido. Y es lo que vemos nosotros. Entonces, para esa parte de liderazgo, yo creo que mucho lo que tenemos que hacer es, y desde muy jóvenes en la parte de educación, es restaurar ese sentido de comunidad, porque entonces realmente vamos a tener unos líderes que van a pensar en cómo ayudamos a México y no cómo me ayudo yo. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Y ahora quiero cederle la palabra a Lourdes Valderas, quien tiene una pregunta también para ustedes. Hola, Adelante, ¿qué tal? Lourdes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí y pues felicidades por este trabajo gigantesco. Yo creo que
están rompiendo varios paradigmas clásicos mexicanos que no podemos hablar de política, no podemos hablar de dinero y ese tipo de cosas que en todo estrato social se da, ¿no? Como un rasgo cultural mexicano que a mí me parece fatal. Yo creo que sí deberíamos de poder establecer un diálogo sin importar el color del partido al que nos identifiquemos o en el que militemos. Lo único que yo quería hacer un comentario particular para esta cuestión de las divisiones. A mí no me parece adecuado establecer que si tal persona es de clase baja, que si tal persona es de clase media. Yo trataría de utilizar un término, por ejemplo, no sé, en cuanto a ingresos. Ya sabemos, personas que tienen ingresos menores a 10,000 pesos mensuales, que su vivienda es de tal característica o así o así. Ese tipo de cuadro a mí sí me hace ruido porque también es una división. O sea, las personas que carecen de dinero, si esa fuera la medida, no debemos de, pues, sesgar, por ponerlo así. Ese es un comentario que yo quería expresar hace rato. Y pues enhorabuena, muchas gracias. Estaré al pendiente de si comparten las ligas de todo este material tan valioso y para poder replicarlo. Y hace rato yo estaba pensando, oye, pues a lo mejor hasta en los postes donde ofrecen empleos y arranca tu papelito, hasta en eso empezar a hacer esa conciencia ciudadana de que pues no te dejes llevar por el que te compre tu voto, ¿no? Entonces, muy interesante, muchas gracias y enhorabuena por este trabajo. Gracias, María. Obviamente le voy a dejar Pablo, ¿no? Creo que esa es tuya, sí. Pablo. Nada más decir, ya les dejé en el chat la liga para que descarguen el manual gratis. Ahí está para todo el mundo, muévanlo en sus redes. Y si esta se la dejamos a Pablo porque es... ¿Cuánto tiempo tenemos? No, no es cierto. Evidentemente esta plática la podemos alargar muchísimo. Lourdes, muchísimas gracias por el comentario. Después, cuando quieran, podemos profundizar en ello porque es parte de lo que Bitácora Social hace con la antropología, de justo no establecer sesgos, como tú mencionabas, a partir de lo económico, de lo material o incluso sesgos geográficos y demás, sino más bien incluirle a esta división, permítanme usar esta palabra ahorita de manera preliminar, con cuestiones más de valores, con cuestiones de percepciones, de motivaciones y demás. Y por eso, a lo largo de la presentación, ustedes escucharon que nosotros hablábamos, por ejemplo, de la clase media dinámica, ¿no? Para intentar sustituir estos adjetivos que hablan de materialidad o hablan de economía y demás. Cuando quieran, hay un seminario detrás de los niveles socioeconómicos y culturales. De hecho, en Bitácora nos gusta agregar esta C, y si alguien pone unos buenos tequilas, unas buenas cervezas o agüita para quien no tome, nos podemos echar un buen seminario. Acabo con esto, Lourdes, que creo que esta parte de la división por sectores, por estratos, por niveles, funciona en el back office. O sea, creo que funciona para hacer una división mucho más, por ejemplo, de códigos, de contextos que existen. Claro que en un mundo mucho más ideal y romántico no tendrían que existir estos sesgos, pero cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación, de campaña, de cómo incluso los códigos, como hablábamos, de seguridad, del de salud, de cómo se vive la política, incluso el tipo de interacción que se tiene con ella, sí es necesario ahorita, en este momento, hacer esa división. Tal vez no hacia afuera, pero sí hacia adentro. ¿Por qué? Porque cualquier decisión política, cualquier decisión comunicacional, cualquier decisión de activación de ahorita, de algún contenido, de algunos significados y demás, tiene que pasar por este filtro de cómo las personas están entendiendo su vida cotidiana. Y el ejemplo que ponía Rudy es fundamental. Cuando hablamos de familia, va a haber alguien de clase media típica que va a entender familia como esta nuclearidad de mamá, papás e hijos, y una clase media baja, dinámica, que va a entender familia por una cuestión clánica. Y el ejemplo que yo pongo aquí cuando hablo de eso es, llega alguien del INEGI, toca en una familia de clase media típica y pregunta, oiga, ¿cuántos viven en esta casa? No, pues 4. ¿Y cuántos son en tu familia? Pues ya te acabo de decir, somos 4. Pero en una clase media dinámica preguntas, ¿cuántos viven en esta casa? No, pues 8. ¿Y cuántos son en tu familia? Ah, espérame tantito. Somos 19. Y la decisión política detrás de esos 19 varía dependiendo la colectividad con la que tú te estás identificando. Es decir, una clase media dinámica va a intentar tomar decisiones económicas, políticas, sociales,
mucho más pensando en el clan, en la comunidad, en beneficios horizontales, con una clase media típica que hoy toma decisiones políticas, económicas y sociales basado mucho en el individuo como tal, en esta idea del yo por mí mismo. Veámoslo en la educación, ¿no? La educación ha generado un sentido de individualización muy fuerte en la clase media típica y media alta, mientras que en clase media dinámica se sigue preponderando esta idea de la familia, del colectivo y demás. Repito, esto nos funciona a nosotros para que cuando diseñemos contenidos, programas, campañas, comunicación, sí podamos intentar establecer qué códigos son transversales a todos, qué conceptos nos pueden unir como ciudadanos, pero al momento de comunicarlo, encontrar muy bien este punto sensible en donde podemos conectar con cada nivel, porque la actualidad no es como quisiéramos. Es decir, no es una actualidad que vive bajo las mismas percepciones, motivaciones y significados, sino que sí está, y me voy a poner muy sociológico, está condicionada por su horizonte de vida. Y no podemos ahorita ser como negligentes o ignorar esas condiciones de vida que sí permean muchísimo en cómo se está viviendo la política. Y termino con dos ejemplos. Uno, sí, si revisamos cuestiones de preferencia política y de esto de la compra de votos y demás contra variables de nivel educativo, nos vamos a encontrar ciertos hallazgos muy interesantes donde sí pareciera que a menor nivel educativo hay una preponderancia a la venta de votos, de ser mucho más susceptibles a estas prebendas políticas y demás. Pero vuelvo a lo mismo, si no entendemos esa realidad a partir de las herramientas cotidianas con las que cuenta cada sector socioeconómico en la actualidad, vamos a empezar a tomar decisiones extremadamente lineales de este uno a uno, ¿no? Entonces, la solución es educar y nos vamos a ir con el mito de que la educación nos hará libres, ¿no? Y volvemos a discursos de hace un siglo. No, creemos que ahorita una cuestión mucho más integral es la que puede empezar a permear en la vida cotidiana de las personas. Y por eso los milestones que decía Rudy no se cierran a este año. Tenemos que estar empezando a pensar en mucho más, en una cuestión mucho más amplia para poder ir abarcando, como tú bien mencionas, Lourdes, a todos con una misma impresión, con una misma noción de impacto. Pero creemos que ahorita, en este tipo de foros y cuando hacemos el trabajo y hacemos la talacha y la tarea, no podemos obviar que el acercamiento cotidiano a los fenómenos, a las crisis, a las temáticas, sí pasan por una cuestión de pertenencia a un contexto socioeconómico y cultural muy determinado. Entonces, yo solo pondría eso sobre la mesa y con ello invitarlos también a que cuando tengamos otra sesión o ya tienen nuestros contactos y demás, podemos profundizar muchísimo en estos valores, motivaciones, percepciones, códigos que son particulares o son expresiones de cada uno de estos sectores socioeconómicos y culturales. Y termino con una premisa antropológica. Todos podemos compartir las mismas motivaciones, pero las expresamos de diferente manera. Nuestros contenidos, lo que estamos haciendo en nuestros proyectos, intentan detectar esas motivaciones para después expresarlas de la forma más democrática, horizontal y de mayor impacto posible, ¿no? Y yo nada más agregaría, Pablo, porque me encanta cuando tú nos explicas y nos das talleres, nos pones ejemplos muy prácticos. Y yo me acuerdo que desde que empezamos a trabajar con ustedes nos han dado unas jalones de oreja tremendo, porque justamente el código cultural que nosotros entendemos es muy distinto. Y en esa parte, Lourdes, es cuando nosotros hacemos la división, no es una división económica, no es para menospreciar a la gente, es porque el código cultural es distinto. La segmentación que estamos haciendo nosotros es por códigos culturales. Es qué entienden ellos de un tema y qué entendemos nosotros de un tema. Y justo una de las cosas que me encantó cuando platicamos con Pablo, nos decía, por ejemplo, ustedes, los empresarios, hablan de emprendimiento y de emprendedores. Dice, pero irónicamente en la clase media dinámica, si tú le preguntas a una persona que tiene un micronegocio, el puesto de juego a la esquina, si es emprendedor, te dice que no. Te dice que tiene autoempleo. Y es un emprendedor para nosotros, pero para ellos es autoempleo. Entonces, esa segmentación que hacemos nosotros es en ese código cultural para justamente poder hablar en el lenguaje que ellos puedan entender lo que nosotros les estamos explicando. Porque en esa parte en la que hemos fallado muchísimo en la comunicación, en no entender que tienen otro código cultural y no estamos haciendo llegar el mensaje porque hablan en otro lenguaje. Y esa es la segmentación que hacemos nosotros. Por eso no es un tema de menos o más, es cómo le hago para que, como entienden hoy el sistema político, económico, social, pueda yo explicarle cómo funciona México. Muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos el tiempo encima. Vamos a cederle la palabra a Serval Manuel Cruz. Les pido que sean breves para que podamos tener la participación. Adelante.
Buenas tardes. En primer lugar, pues una felicitación a la red, a USEM y a Max, a Rudy, a José Pablo. Excelente exposición. Me sumo a todos sus proyectos. Y lo que me doy cuenta es que los tres hablaron de algo en común, que es la educación. Y veo que en el chat también varias personas están poniendo algo que tiene que ver con la educación. O sea, tenemos que cambiar el modelo educativo que existe. Nosotros estamos proponiendo el primer modelo de valores para la educación, en donde vamos a lograr que los niños, jóvenes y adultos puedan pensar, razonar, sentir y actuar de una manera eficiente. Nosotros tenemos más de 29 años trabajando con esto y hemos visto que la solución está en la educación en los niños, ¿eh? En los grandes está bien difícil cambiar la cultura y nosotros hemos educado a niños y los niños van y educan en todos estos aspectos que ustedes están diciendo a los padres de familia. Entonces, nosotros como Federación Internacional de Ciudades de Valores también proponemos esto. Estamos a punto de lanzar un diplomado a nivel mundial en relación a cómo cambiar el modelo educativo que estamos en pañales. Ahí vean en el chat lo que están poniendo, datos muy interesantes de cómo andamos mal. Y la solución es, como dice el objetivo número 4 de la ONU, educación de calidad. Y nosotros tenemos el modelo adecuado para eso y es totalmente gratis, no cobramos nada. Estoy para servirles, el señor Manuel Cruz del Ángel. Muchas gracias, Manuel. Yo creo, fíjate que yo justamente tengo un proyecto, yo no me dedico a esto lo estoy haciendo como ciudadano. Yo tengo un laboratorio de innovación digital para niños en el que creamos un programa para poderlos dotar de herramientas y conocimientos para la cuarta revolución industrial. Y una de las cosas que es parte de lo que hemos impreso también en este proyecto es, yo creo mucho en lo que dice Joi Ito, quien fuera el director del MIT Media Lab. Dice que educación es algo que te hacen a ti y aprendizaje es algo que tú haces por ti. Mucho de la dinámica que estamos tratando nosotros de crear con estas cápsulas es sembrar una semillita en la que te doy algo, pero tú vas a querer aprender más, porque si nos metemos en esa dinámica, el resultado es diametralmente opuesto al yo quererte impartir algo y mostrarte algo, ¿no? Pero coincido contigo. Nosotros hablamos de educación porque es de lo que hablamos todo, pero a nosotros nos gusta hablar siempre de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos para crear mejores experiencias de aprendizaje, ¿no? Y ahí hay un reto muy interesante con los niños. Muchas gracias, Rudy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos la última pregunta que viene de Celia Rushke. Nos habla de que es responsabilidad individual el interesarse en participar y formarse del Estado que define los contenidos de educación pública o realmente de las personas que buscan un bien común. ¿No será que junto con la Escuela de Ciudadanía se agregue como punto de partida la formación en principios universales como es el bien común y a partir de ello se genera el compromiso de ser mejor ciudadano, conocedor, activo y participativo a favor de mi bien y el de los demás? ¿Qué nos va a motivar? ¿Cambiar de partido en el poder o construir el bien común? Adelante, quien guste. Pues si quieren yo empiezo. Perdón, Max. Yo creo que es muy interesante esto que dices, porque sí, parte del individuo, ¿no? Tengo ganas de participar en la construcción de un mejor país, pero rápido cuando te empiezas a convertir en activista, rápido te das cuenta que hay muchas personas que quieren lo mismo, ¿no? Vivir en un lugar mejor. Y entonces rápido se convierte en algo comunitario, en un esfuerzo comunitario. Y eso es lo más bonito de esto. O sea, en el momento en que tú te empiezas a dedicar a la actividad de la agenda pública, rápido te das cuenta que estás acompañado y básicamente todos queremos vivir en un lugar mejor. Y rápido te das cuenta que simplemente son las diferencias en conceptos y a veces en los cómo, que si superas rápido, el trabajo por algo común se hace muy sencillo, ¿no? Y yo insisto en la parte del sentido de comunidad. Creo que se ha perdido mucho y si nosotros realmente queremos que esto se extrapole a todas las partes de la sociedad y que la plenitud de México se va a ver plena cuando los individuos seamos plenos con nuestra comunidad también y con nuestras familias.
Y ahí les platico algo que me gusta mucho platicar, porque tengo la fortuna yo de tener un hijo global, que su papá es chiapaneco y su mamá es de Estonia. Entonces, este ciudadano que se llama Paulo, que es estonio chiapaneco, yo la verdad es que cuando empecé a ir a Estonia las primeras veces me sorprendió mucho el sentido de comunidad que tiene ese país. Y fíjense algo tan simple como esto. Me acuerdo que una vez íbamos a ir al súper, y cuando íbamos al súper me dijo Catherine, la mamá de Paulo, no te olvides que tenemos que pasar por las cebollas. Yo le dije, oye, pero si ya vamos a ir al súper, ¿por qué no compramos las cebollas de una vez ahí? Dice, no, porque nosotros ayudamos a los pequeños productores de este país. Entonces nos organizamos para que les compremos a los pequeños productores antes de que lleguen los coyotes. Entonces a mí me toca comprar todas las cebollas de todo el edificio. Vamos a ir por 30 kilos de cebolla y luego van a pasar a mi casa por las cebollas, y así como yo paso por las cebollas, la señora del 17 va a pasar por los tomates y la del 18 por el eneldo, y entonces ahí hacemos todo este intercambio. Entonces fíjense cómo algo comunitario en el que no tiene nada que ver el gobierno y no tienen que nada ver los líderes, sino las ganas de realmente apoyar a una comunidad de productores, es un beneficio tremendo para una comunidad. Entonces, son de estas cosas que creo que nosotros tenemos que empezar, si queremos cambiar y ver resultados, tenemos que empezar por cambiar nosotros y empezar realmente a fortalecer ese sentido de comunidad en pequeñas acciones que podemos ver reflejadas con el vecino, pero muchas veces ni siquiera no sabemos el nombre del vecino, ¿no? O barremos la banqueta nada más que nos toca porque el vecino no quiere barrer sus hojas. O sea, esa es la parte que creo que necesitamos nosotros cambiar, y es cuando se va a ver reflejado en todo lo demás del sistema de México. Si no cambiamos nosotros, es muy difícil que vayamos a poder cambiar a México. Muchas gracias, Rudy. Sí, sin duda. Y luego estas pequeñas acciones desde el punto empresarial se vuelven también multiplicadoras. Como dirigentes de empresa, estamos llamados a que estas pequeñas acciones justo tienen un impacto mayor. Entonces, hacemos este llamado también desde la Unión Social de Empresarios de México, desde la UCEM, a que nos sumemos a estas pequeñas acciones, pues para construir ciudadanía. Y con esto cerramos el espacio de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo. El resto de las preguntas, con gusto se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos quienes participaron a este gran panel y por construir este espacio de diálogo que pudimos hacer, definitivamente crear comunidad, como lo decíamos, ¿no? Entonces ahora les cedo la palabra a Araceli Valdés, nuestra directora, para cerrar el evento. Muchas gracias, Max, Pablo, Rudy, agradecerles muchísimo que cuenten con la UCEM para darle voz a esta iniciativa y a otras iniciativas. Recordarle a todos los que nos escuchan, a nuestros socios, a nuestra comunidad, que el tema de participación, de conciencia ciudadana es parte de la agenda de la UCEM, y a cada uno nos toca una tarea justo después de escuchar también estas reflexiones y esta iniciativa, poder participar, poder cooperar, poder construir un mejor país, que bueno, sin duda este año arranca, es crucial. Emilio, me gustaría que también nos dieras unas palabras para cerrar y terminar nuestro panel del día de hoy. Adelante. No, agradecimiento igual, la verdad es súper interesante, y además de que nos haga mover conciencias. Más bien, las palabras finales es compromiso de mi parte como presidente de la UCEM Ciudad de México, de darle seguimiento, o sea, de estar en contacto con ustedes, de ver qué cosas están saliendo nuevas, cómo lo podemos comunicar, transmitir a nuestra gente, y que se haga un efecto como el de la gota de agua en el estanque, ¿no? O sea, que se vaya ampliando todas estas ondas, que es la única manera en que podemos llegar a muchos más lugares, ¿no? Gracias de nuevo, y no se van a olvidar de nosotros, vamos a estar ahí, cercanos, ¿ok? Gracias. Gracias, muy buena tarde y buen provecho a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a nuestros panelistas. Los invitamos a responder la evaluación, la liga está en el chat y en el chat también están los diferentes materiales que hablamos, a meterse a ABC Ciudadanos y que podamos difundir todos estos contenidos. También les compartimos vía correo a todos los participantes nuestro calendario de actividades y programas de formación de 2021 para que lo puedan consultar y participar en los distintos eventos de la Unión Social de Empresarios de México.
Algunos de nuestros eventos están abiertos al público, otros son exclusivos para socios, por eso los invitamos a afiliarse y a mantenerse muy cerca de la UCEM para disfrutar de este y más eventos de gran valor y sobre todo pues participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Les recordamos seguirnos en redes sociales, en UCEM CDMX y estén pendientes de todos nuestros contenidos. En la Unión Social de Empresarios de México constantemente estamos ofreciendo herramientas a través de nuestra membresía o programas de formación y transformar empresas para que sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables. Muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Todo líder está en la búsqueda constante de oportunidades de crecimiento, tanto en los negocios como en su vida y la de su equipo. Busca desarrollar la capacidad de crear e innovar, de luchar frente a los retos del entorno, y en todo este tiempo ha forjado experiencia y ha logrado adaptarse y reinventarse ante los cambios, tomando decisiones que iluminan su camino hacia la excelencia y el bien común. Hemos dado un paso veloz al mundo digital. El mundo encontró la forma de reunirse a distancia. Pero nosotros hallamos la manera de encontrarnos y desarrollarnos de una forma integral. Ahora, UCEM Ciudad de México, gracias a más de 60 años de experiencia, presenta una visión al futuro en la formación digital. Una conexión genuina, cercana, pero sobre todo, humana. UCEM Online, un espacio construido por nuestro equipo de profesionales, especialistas en el desarrollo de talento extraordinario. El Centro de Formación UCEM Online aprovecha la evolución tecnológica para generar un punto de encuentro genuino y personal, donde la formación potenciará los resultados y el crecimiento de tu organización. Con visión trascendente y utilizando herramientas pedagógicas que favorecen una experiencia vivencial y profunda que marcará el futuro de tu organización. Con UCEM Online, nuestros contenidos y programas de formación están más cerca de ti y podrás diseñar cursos y talleres de acuerdo a tus necesidades específicas. Tendrás acceso directo a nuestras metodologías, artículos, libros, videos y mucho más. UCEM Online. Lo digital nunca fue tan humano.